Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al estudio de la palabra de Dios. Hoy, en el estudio del día de hoy, vamos a centrarnos en analizar y entender qué representa en los evangelios, en la palabra de Dios, el término la sal, ya que somos llamados todos los cristianos a tener sal en nosotros. Vamos a leer los tres pasajes en los cuales se menciona la sal en los evangelios. El primero lo encontramos en Mateo 5, versículo 13, que dice, Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Después lo encontramos también en Marcos. En Marcos 9, capítulo 9, versículos 49 y 50. Porque todo será salado con fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Tened sal en vosotros y vivid en paz los unos con los otros. Y por último lo encontramos también en Lucas. En Lucas capítulo 14, versículos 34 y 35. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será sazonada? No es buena ni para la tierra ni para abono, por eso la arrojan fuera. Quien tiene oídos para oír, oiga. Bueno, pues estos tres pasajes mencionan la sal. La sal es definida por Jesús por ser buena. Buena es la sal. Con lo cual, si Jesús define que la sal es buena, la pregunta es, ¿qué es lo que considera Dios como bueno? Sería la primera pregunta para entender qué es la sal. Hay tres cosas que Dios define como buenas. En el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, dice, Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti Jehová? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. O sea, tenemos tres elementos que Dios considera buenos. La justicia, la misericordia y el caminar humildemente con Dios, o sea, la obediencia. Tenemos estos tres elementos. O tres atributos son los que Dios declara como algo bueno. Entonces, cuando Jesús nos habla de la sal como algo bueno, se tiene que referir a la sal como uno de estos tres elementos, ya sea la justicia, la misericordia o la obediencia. Pero para llegar a descifrar cuál de estos tres elementos es el que representa la sal, debemos entender qué es la sal y cuál es su función. La sal es un cristal de color blanco que todos tenemos en casa y utilizamos para potenciar el sabor de las comidas. Este es el uso más habitual a día de hoy, pero en la antigüedad la sal tenía una función más importante y era la de conservar los alimentos, ya que al no existir ni frigoríficos, ni congeladores, ni nada por el estilo, una de las maneras más efectivas de conservar la comida era salándola. Y es precisamente esta propiedad conservante la que va a hacer el énfasis, la palabra de Dios, como vamos a ver. Vamos a leer tres pasajes diferentes del Antiguo Testamento. En Levítico capítulo 2 y versículo 13 dice, toda ofrenda, ¿no? Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios.
En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Vamos a leer también números 18, versículo 19. Dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y en Segunda de Crónica, capítulo 13, versículo 5. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Como leemos en estos tres pasajes, la sal se utilizaba para sellar pactos, pactos inamovibles, pactos eternos, pactos inmutables. Estos pactos serían conservados pasase lo que pasase, tal cual la sal con los alimentos. Además encontraremos que infinidad de religiones y rituales la sal es usada tal cual explica la palabra para sellar pacto. Entonces tenemos la sal como pacto o promesa eterna e inmutable. Pero encontramos ejemplos también donde la sal está asociada a la maldición. Por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 19 al 23. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras a vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová le habrá hecho enfermar, azufre y sal abrasada con toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adama y de Zeboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Aquí encontramos uno de los ejemplos de la sal como maldición. Y también lo encontramos en Génesis 19, versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se convirtió en estatua de sal. Otro ejemplo de la sal como maldición. Pero la sal no solo se asocia a las maldiciones, sino también a la bendición. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19 al 22. Y dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, tráeme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Aquí tenemos el ejemplo de la sal como bendición. Por cierto, este milagro realizado por Eliseo tiene mucho de simbólico de lo que vino a hacer Cristo, siendo Cristo representado en esa vasija nueva llena de sal, para salar las aguas malas
convirtiendo el agua mala en buena por siempre. Entonces, recapitulando, tenemos la sal como forma de conservar un pacto de manera perpetua e inmutable. No tenemos la sal como maldición o bendición. ¿Qué de aquello que Dios dice que es bueno se asemeja a estos parámetros? La misericordia o el amor de Dios, esto es siempre bendición para el hombre. Es un acto no merecido hacia el hombre de parte de Dios. No es un pacto o un acuerdo inmutable, es algo que nace de manera voluntaria y personal del amor de Dios por la creación. Además que solo tiene un resultado, la misericordia. El resultado de la misericordia es amor. La obediencia podría verse como un pacto de servidumbre inmutable, pero la obediencia también es siempre bendición. La obediencia solo tiene también un resultado posible, que es glorificar a Dios. Con la obediencia glorificamos a Dios. Solo hay ese resultado. Entonces, lo que encaja perfectamente con todo lo que hemos visto anteriormente es la justicia. La justicia de Dios es inmutable y eterna. La verdad no cambia. Lo que Dios sentencia se cumple. Y estos juicios pueden tener, el juicio de Dios tiene dos posibles resultados. O para bendición o para maldición. Para salvación o condena. Entonces, con esto, la sal es la representación de esta esencia de Dios, de la justicia de Dios. Y esto lo vamos a ver en los tres pasajes donde se habla de la sal. Ahora vamos a entrar a analizar los tres pasajes tomando en cuenta que la sal es la justicia de Dios. Empezamos por Mateo. Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Este vosotros, con que empieza el versículo 13, no es una referencia directamente a los discípulos. Jesús se refiere de aquellos que estaba hablando en los versículos anteriores, de los bienaventurados. En los versículos anteriores está hablando de las bienaventuranzas. O sea, los futuros cristianos. Jesús dice que somos la sal de la tierra. O sea, que los cristianos están para traer la justicia de Dios, la verdad, su palabra a la tierra, para enseñarla y cumplirla como es evidente. Si seguimos leyendo la narrativa de este pasaje, se entiende mucho mejor. Versículo 14, vamos a leer del 14 al 20. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero. Y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Por lo tanto,
Por lo tanto, cualquiera que quebranta el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseña, este será considerado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que a menos que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entraréis en el reino de los cielos. El verdadero cristiano, el cristiano que porta verdadera sal, la verdadera justicia de Dios en él, cumple y enseña la palabra de Dios, tal cual Dios se la enseñó a él. La justicia de Dios se manifiesta perfectamente en él. Estos hombres serán recompensados por la eternidad. Además nos damos cuenta, ¿no? Como el énfasis del versículo 19 cumple y lo enseña. Y en el versículo 20 ya revela a qué nos estamos refiriendo, a la justicia. Justicia. Todo gira en torno a la justicia. Y esto viene reflejado también en Filipenses. En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículos 9 al 11. Y esta es mi oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, fruto que viene por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Fruto de la justicia que viene por medio de Cristo. La sal, la sal. Volviendo a Mateo, en el versículo 13 sigue y dice, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Y aquí encontramos una advertencia muy clara de Jesús a los cristianos. A los cristianos. Y cuando Jesús advierte es porque esto va a ocurrir. Cuando lo que parece sal realmente ya no sea sal. ¿Quién podrá revertir esta situación? Esto es un mensaje directo al abandono en algún momento de la historia por parte de los mismos cristianos a sujetarse en lo mandado por Jesús, cumplir y enseñar la palabra de Dios. En algún momento los cristianos irán abandonando el mandato de enseñar y de cumplir. Para ese momento Jesús señala que esa sal que ha perdido las propiedades ya de la sal, la de conservar, por eso dice, pierde su sabor, se vuelve insípida. O sea, la capacidad de traer la justicia de Dios a la tierra, de perder esa capacidad, entonces será arrojada y pisoteada por los hombres. Entonces este versículo 13 nos habla de dos cosas. Del nacimiento, de la vida y muerte de la iglesia de Cristo. En la tierra, claro. Un inicio y una vida de traer la justicia de Dios a todo el mundo. Pero llegará el punto que dejará de traer y mostrar la justicia de Dios. Y entonces la iglesia
será desechada por Dios, pisoteada por el mundo. Y esta revelación de Jesús es completamente opuesta a la tan popular, por ejemplo, doctrina del avivamiento. Si la Iglesia, el cuerpo de Cristo, abandona, como lo está haciendo actualmente, la pureza de la palabra de Dios en su cumplimiento correcto y en su enseñanza correcta, por agradar de cierto modo al mundo o no ofender al mundo, las vasijas que debían contener sal pura tendrán una sal adulterada, incapaz de cumplir su propósito de traer el juicio de Dios al mundo, su palabra. Será una sal que debe ser arrojada fuera y será arrojada a los pies del mundo, tal cual anuncia el Señor Jesús. Será el momento del fin de la Iglesia en la tierra y el inicio de los eventos previos al juicio de Dios sobre el mundo entero, para el fin de los tiempos. Los eventos descritos por los profetas y a lo largo del libro de Apocalipsis. Ahora, como hemos leído antes, otros evangelios citan estas mismas palabras, haciéndole el énfasis en detalles diferentes. En este caso ahora vamos a leer el de Lucas. Lucas 14, versículo 25 al 35. Grandes multitudes iban con él, y él se volvió y le dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no toma su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de haber puesto los cimientos y al no poderla terminar, todos los que la vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey que sale a hacer guerra contra otro rey no se sienta primero y consulta si puede salir con 10.000 al encuentro del que viene con 20.000? De otra manera, cuando el otro rey está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será sazonada? No es buena ni para la tierra, ni para abono. Por eso la arrojan fuera. Quien tiene oídos para oír, oiga. En este pasaje, que concluye con el énfasis, de nuevo, de la sal, leemos cómo el Señor exhorta que el que decida seguirlo debe poner como prioridad absoluta la palabra de Dios, dejando atrás todo aquello que lo ata al mundo, todo aquello que son ligaduras para Él. Debemos tener una vida de dedicación plena al Señor Jesús si realmente queremos triunfar en nuestro caminar como cristianos. La prioridad es Dios. Porque como bien dice el Señor, dejar las cosas a medias es sinónimo de fracaso y de burla por parte del mundo. Esto es una actitud necia. La actitud sabia y lógica, en los ejemplos puestos por Jesús en estos versículos, es de terminar la obra que comenzó o de salir a la batalla con lo necesario para ganar. No dejar las cosas a medias, sin concluir, o con los recursos insuficientes para alcanzar el fin, ya que esto se convertirá por el fracaso en la burla del mundo. Y esto mismo Jesús lo extrapola a sus seguidores. Si piensas ser cristiano, piensa bien en la obra que tienes por delante y no la dejes a medias, sino siendo este dejar a medias quedarse atado a cosas terrenales. Y estas palabras
que cita la sal de nuevo diciendo que la sal es buena, es la justicia de Dios. Pero si la sal deja de ser sal, si la sal es adulterada, ¿qué fin puede tener? ¿Sirve para algo? Y el Señor Jesús dice en el versículo 35, no es buena ni para la tierra ni para abono. Por eso la arrojan fuera. Quien tiene oídos para oír, oiga. La sal, que pierde sus propiedades, pues ya no sirve como sal. O sea, ya no tiene su propiedad fundamental, la de conservar los alimentos. Y el Señor dice que ni es buena para la tierra ni para el abono. Aquí en esta traducción, abono parece una palabra simpática, pero en griego la palabra copría, que es como viene en el texto original, se debe traducir mejor como desechos o estiércol. O sea, lo relacionado con lo inmundo, con lo podrido. Entonces tenemos esta sal adulterada que el Señor dice que ni sirve para la tierra ni para los desechos. El Señor nos muestra una dualidad, siendo la tierra el lugar fértil para sembrar, el lugar donde las semillas crecen, tal cual explica, por ejemplo, en la parábola del sembrador. La buena tierra da fruto. La tierra representa aquí lo bueno. Y por otro lado, los desechos, lo que no sirve y está podrido, como representación de lo malo. La sal, o sea, la justicia de Dios, tiene una doble función, como hemos visto ya, bendecir o maldecir. Cuando nosotros llevamos la palabra de Dios a alguien, anunciando que la salvación está en Cristo, si este mensaje llega a la buena tierra, un corazón dispuesto a recibir la salvación de Cristo, esto es la justicia de Dios siendo bendición para esta persona, dándole acceso al reino de Dios, entrando en el nuevo pacto. Pero la misma situación era una persona que rechaza a Cristo, que rechaza la palabra de Dios durante toda su vida. Esto es también la justicia de Dios, pero en este caso para maldición, para condena eterna. La sal bendice a la tierra y la sal maldice lo inmundo por la eternidad. Pero si lo que tenemos no es sal o una sal adulterada, ¿qué capacidad tiene el que dice ser cristiano de llevar la salvación a una persona? ¿O qué capacidad tiene para mostrar las malas obras de las personas perversas que van contra la palabra de Dios? Ninguna. Entonces son personas espiritualmente inútiles, inservibles para el propósito del Señor. Y a estas el Señor dice que se arrojan fuera. Fuera a ser humilladas y pisadas por el mundo corrupto. A que el mundo se burle de ellas por no haber concluido la obra que habían empezado. Por ir a la guerra sin la fuerza suficiente. Y todo esto vienen a ser también una de las últimas palabras de Cristo a la iglesia, que encontramos en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 22. Y dice Jesús, últimas palabras a la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El Amén, el testigo y fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, dice estas cosas. Yo conozco tus obras
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este pasaje tiene una relación íntima con todas las citas relacionadas con la sal en los evangelios. Solo que aquí la sal Jesús la denomina de oro. De oro. Este punto lo veremos mejor desde el pasaje de Marcos. Pero la tibieza es lo mismo que la sal adulterada. Ha perdido su propósito. Y Jesús dice lo mismo. El tibio, la sal adulterada, debe ser echada fuera, ya que no tiene propósito en sí mismo. Es curioso que este sea el último mensaje de Cristo a la iglesia y sea precisamente este el que se encuentra relacionado con la sal y con ser, llegado a este punto, la iglesia apartada de Cristo, vomitada de él, cuando la iglesia deje de cumplir su función establecida por el Señor. Esta será vomitada, ya que no puede llevar más justicia al mundo. Será arrojada al mundo pre-apocalipsis. Estoy hablando, claro, en términos generales. En términos individuales sabemos que habrá un arrebatamiento de los que quede en ese tiempo de los restos de la verdadera iglesia. De aquellos que nunca se rindieron y confiaron en el Señor, la generación que no conocerá la muerte. Vamos ahora con el Evangelio de Marco. Marco 9, versículo 38 al 50. Juan le dijo: Maestro, vimos a alguien que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque nadie que haga milagro en mi nombre podrá después hablar mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que jamás perderá su recompensa. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una gran piedra de molino al cuello y que fuese echado al mar. Si tu mano te hace tropezar, córtala. Mejor te es entrar manco a la vida que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te hace tropezar, córtalo. Mejor te es entrar cojo a la vida que teniendo dos pies ser echado al infierno, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo. Mejor te es entrar con un solo ojo al reino de Dios que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todo será salado con fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Tened sal en vosotros y vivid en paz los unos con los otros. Si leemos los versículos desde el 38, vemos que Juan y los demás discípulos habían juzgado mal a un hombre, al considerar que no era de los suyos.
de los seguidores de Cristo. Le habían prohibido echar demonios en el nombre de Jesús. Y a esto Jesús lo va a amonestar de manera severa, ya que al juzgar mal podían haber hecho tropezar a este seguidor que echaba fuera demonios. Después hace Jesús el énfasis en cortar o desligarnos de aquellos que nos haga pecar. O sea, Jesús está llamando al arrepentimiento para poder entrar en el reino de Dios, porque si no el fin es el infierno, haciendo este énfasis por 3 veces, mostrando de la importancia del arrepentimiento. Y llegamos a un versículo importante. Porque todo será salado con fuego. Este versículo, no sé por qué, se han hecho cambios, o sea, se ha invertido el orden de los términos. Si nosotros miramos el texto, aquí tenemos el original, lo que dice, porque porque todo a fuego será hecho salado, no salado con fuego, sino a fuego será hecho salado, será salado. No es lo mismo decir una cosa que la contraria, ya que da la sensación cuando se lee la traducción que viene, que el fuego es el resultado, que la sal va a traer un juicio de fuego, y no es eso, y no es eso. Para que nos demos cuenta de la importancia de cambiar términos. Voy a poner ya el texto. Estamos realmente en lo mismo. O sea, este pasaje es un poco de lo mismo que vimos en el estudio anterior sobre el simbolismo en el bautismo de agua de Juan. Se hablaba en esos versículos de un fuego eterno y por otro lado del fuego que purifica. Y aquí pasa exactamente lo mismo. En los versículos anteriores el fuego que se habla es el fuego de condena. Fuego de condena. Y este del versículo 49 es el fuego que purifica, con la misma connotación que vimos en el otro estudio. Este fuego es el sacrificio de Cristo, su sangre en la cruz. El fuego que purifica. Este es el fuego que habla el versículo 49. Y es su sangre en la cruz la que produce un resultado: salar todo, juzgar a todos los que lo aceptan para salvación, los que lo rechacen para sellar su condenación, ya que no hay más sacrificio después del sacrificio del Mesías. Como nos dice en el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y también lo mismo en Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Como demostración de su justicia, Dios le ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Si quitamos
el simbolismo de este versículo 49, si cambiamos la palabra de fuego y salado por lo que hemos estado viendo, el versículo es similar y habla de lo mismo de lo que ya vimos antes. Eh, porque todos por la sangre de Cristo serán juzgados. Porque todos por la sangre de Cristo serán juzgados. Recordemos cómo vienen los términos. Porque todo con fuego será salado, será hecho salado. Eso viene en el texto original. Y hemos visto que la sal es la justicia, el fuego, fuego purificador, como vimos en el estudio pasado, que representa el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo. Con lo cual, como digo, quedaría algo como, porque todos por la sangre de Cristo serán juzgados. Esto es el trasfondo del versículo 49 y es una declaración lapidaria, una declaración fuerte y clara y directa. Y esto mismo lo viene de cierta manera, es similar este versículo al que hemos visto antes de Apocalipsis. El de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18, cuando dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego. Está hablando de lo mismo, de lo mismo. Solo que en este caso, en vez de utilizar sal, la justicia es llamada de oro refinado. Refinado que lo produce el qué? El fuego. Y esto solo lo da Cristo. Que de mí compres. De mí. ¿De quién? De Jesús. Como ya vimos, su sacrificio. Su sacrificio. Los cristianos aceptan la soberanía de Cristo y su sangre lo justifica a ojos del Padre. Es la justicia de Jesús la que nos justifica a nosotros. Pero quien rechaza al Mesías, la sangre del Mesías recae como condenación sobre ellos. El caso evidente, cuando los judíos dijeron que su sangre sea sobre ellos. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús sella la salvación en los que creen en Él y la sangre de Jesús sella la condenación eterna a los que lo rechazan. Y finalmente, volviendo a Marcos 9:50, cita Jesús en el versículo 50 la frase que ya hemos estado analizando y la dice en el contexto de que a los discípulos les había faltado justicia en ellos, juzgando mal al hombre que echaba demonios. Y las palabras de Jesús son claras para ellos. Tened sal, o sea, tened justicia en vosotros y vivir en paz los unos con los otros. Tener sal, o sea, justicia, es condición para alcanzar la paz. Y esto lo encontramos, y ya se dijo en el pasado, por el profeta Isaías. En Isaías capítulo 32, versículo 17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Muy claro el versículo. La justicia, el efecto de la justicia será la paz.
Y alguno puede pensar, en el estudio pasado nos dijiste que el agua del bautismo juzgó a Jesús, que el agua juzgó el mundo. Sí. Y esto no es contradictorio con que la sal es la misma esencia de la justicia de Dios. El agua, tanto que inundó el mundo en la época de Noé, las aguas del Mar Rojo, cuando se abrieron, era agua que contenían sal. La sal estaba disuelta en el agua de los mares. Pero podemos decir, Jesús fue bautizado o juzgado en el río Jordán. Los ríos no son agua sin sal. Pues como curiosidad, el río Jordán se vuelve salado después del mar de Galilea y va aumentando su salinidad hasta llegar al mar muerto o mar salado, uno de los mares con más sal en el agua del mundo. Y este mar de la sal, mar muerto, está íntimamente relacionado con el juicio. Y yo no creo que nada de esto sea ninguna casualidad, sino pura palabra expresada en la naturaleza. Por poner algunos ejemplos, en las cercanías del Mar Muerto se encontraban las ciudades de Sodoma y Gomorra. La muerte de la mujer de Lot también ocurrió en la zona. Moisés ve la tierra prometida y muere en las cercanías de este mar. Fue su condena por su desobediencia. Se podría decir de cierta forma que tanto el Jordán como el Mar Muerto separaban el desierto de la tierra prometida, aunque la zona donde muere Moisés era la tierra destinada a la tribu de Rubén. Según la tradición, Juan el Bautista muere en una fortaleza en la orilla del Mar Muerto. Es en el Mar Muerto donde se encuentra la fortaleza, o se encontraba la fortaleza de Masada, último reducto de los judíos tras la destrucción del templo, siendo esta fortaleza el final de una era de Israel, que duraría siglos hasta la reunificación en el siglo XX. Esto fue un juicio de Dios a Israel por desechar al Mesías. Y fue también en el Mar Muerto donde se descubrieron los manuscritos o rollos del Mar Muerto. Para haber juicio tiene que estar presente la palabra de Dios. Y como digo, todo esto creo que no es una casualidad. Y es una confirmación de que la palabra de Dios no solo está expresada en el texto. La palabra de Dios se expresa también en lo natural. Un río que fluye, donde el juicio se acerca y finalmente desemboca en el mar de la sal o mar de la muerte o mar muerto, donde el juicio es realizado. Un simbolismo fuertísimo en lo natural de aquello que ocurre en lo espiritual y que es mostrado en la palabra de Dios. Se cumple, por ejemplo, lo dicho por el apóstol Pablo en el libro de Romanos. En Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La verdad, Dios la expresa de todas las maneras posibles, para que nadie tenga o que nadie diga que no la pudo conocer. Cada uno somos responsables de forma individual de tomar las decisiones correctas. O sea, volvernos a Dios, aceptar a Jesús antes que el río desemboque
en ese mar salado, el mar del juicio. Y bueno, hasta aquí este estudio que me ha resultado bastante interesante y curioso, eh, sobre todo por todo el simbolismo que rodea el mar muerto o mar de la sal y cómo se relaciona claramente con esa sal que describía Jesús en los evangelios. Una relación íntima, siendo él también bautizado en el río Jordán, bajando ya del mar de Galilea, en agua ya también salada, o sea, la sal siempre presente como un elemento, como el elemento de juicio, el elemento de juicio. La sal disuelta en el agua, la sal contenida en la palabra. O sea, todo esto expresado en la palabra escrita y expresada la palabra en la naturaleza, en la creación. Entonces, Dios no deja ningún tipo de cabo suelto o excusa a nadie. Todo está expresado y todo está mostrado y revelado al mundo. Quien quiera o quien tenga, como dice Jesús, ¿no? O sea, quien tenga oídos que oiga. O sea, esa frase que se repite y cómo la he repetido en estos textos. Que tenga oídos que oiga. Entonces, tomar en cuenta estas enseñanzas y tomar también en cuenta los tiempos en los que estamos viviendo, que se asemejan tristemente demasiado a esa sal que está dejando de ser sal. Como esa sal se está corrompiendo y cada vez queda menos sal en el hombre, en los hombres cristianos, en la gente cristiana. Entonces, señal muy mala a nivel profético de los tiempos que estamos viviendo, aproximándose el final de la propia iglesia, o de la función de la propia iglesia, mejor dicho, en la tierra. La iglesia es una entidad eterna, pero su función en la tierra está llegando a su fin. Eso está claro. Y bueno, hasta aquí el estudio de hoy. ¿Quieres añadir alguna cosa? Bueno, darle las gracias a todos por acompañarnos hasta aquí en este estudio súper interesante. Animarlos a que se suscriban, que le den a la campanita para que reciban semanalmente los nuevos vídeos, las notificaciones. Y por supuesto, invitarlos a que escriban, que dejen su comentario, que dejen sus peticiones de estudio también si las tienen. Y cualquier duda y cualquier pregunta que nos quieran hacer, pues también las dejan en los comentarios y nosotros a la brevedad estaremos respondiendo. Bueno, bendecirlos en el nombre de Jesús y desearles una excelente semana en el nombre de Jesucristo. Que tengan una buena semana en la bendición de nuestro Señor Jesús. Amén.